Hola, bienvenidos a la Academia Empresarial queproducto.com, el espacio perfecto para compartir conocimiento detallado, real y práctico para los sectores de iluminación, eléctricos, telecomunicaciones y ferretería. En el día de hoy vamos a desarrollar una temática supremamente interesante y es los accesorios de Bosch, que es líder mundial. Recordemos que Bosch tiene más de 430.000 empleados alrededor del mundo, mueve más de 90 billones de euros por año y tiene un portafolio extremadamente extenso en muchísimas áreas. Ferretería, es líder mundial en el tema de herramientas eléctricas con cable e inalámbricas. Y en el día de hoy nos acompaña Gerson Orjuela, desarrollador de negocios de accesorios para la línea de Bosch y experto profesional por muchísimos años. Claro Una experiencia sí. bastante amplia. Sí, claro que sí. Fernando, muchas gracias por este espacio. La idea es que hoy podamos tener un tema de ampliación de conocimiento, tanto para usted o como para todas las personas que están acá presentes viendo este video. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos lograr llegar a cada uno de ellos, a cada uno de ustedes, y que podamos aclarar muchas dudas o muchas incógnitas que pueden haber en el mundo de la ferretería. Perfecto. Una sorpresa que me dio la línea de Bosch que es que uno piensa que una broca es un simple artículo metálico sin ningún tipo de tecnología, pero después de esta capacitación vamos a entender que una broca no es una simple broca, un disco no es un simple disco. Exactamente. Entonces, digamos que dentro de lo que hay acá de esta presentación y esta capacitación que vamos a tener el día de hoy, vamos a aclarar muchas dudas, vamos a decir, esto era de esta manera, y aquí es donde nosotros vamos a entrar en un poco más de confianza al momento de ir, comprar o tener, digamos, algo de manera muy puntual y específica para cada uno de nosotros, o si estamos asesorando de manera que sea muy asertiva. En líneas generales, ¿qué productos vamos a desarrollar en esta capacitación? Listo, hoy vamos a ver prácticamente, digamos que va a ser un programa de pronto un poco extenso, pero sí va a ser muy productivo, o sea, vamos a tener algo muy puntual de lo que son discos abrasivos, vamos a ver brocas para taladro, vamos a aprender la diferencia entre una broca de taladro y rotomartillo también, ¿sí? Vamos a poder ver sierras para caladora, discos flap, discos de corte diamantados y vamos a poder tener la posibilidad de ver sierras copas también. Perfecto. Es importante para los que están viendo este video que se suscriban al canal para pertenecer y sean miembros de la comunidad de la Academia Empresarial queproducto.com. Se suscriben, activan la campana y nosotros semanalmente estamos generando contenido de valor en el canal. Entonces, claro que sí. Continuamos. Listo, entonces antes de empezar, conozcamos primero un poco qué es Bosch, ¿sí? Entonces, hablemos de que Bosch primeramente es una empresa a nivel del mundo de origen alemán, ¿sí? Entonces fueron constituidos en Alemania, empezaron inicialmente con la parte del sector automotriz, pero después fueron consolidando muchas divisiones a nivel del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Actualmente Bosch está compuesto por divisiones tales como la de automotriz, Home Comfort o lo que es la parte de calentadores. También hablamos de todo lo que es la parte de Power Tools, que es herramientas eléctricas. Y asimismo también a nivel de lo que va pasando los años, hemos ido adquiriendo diferentes tipos de empresas para ir complementando nuestro portafolio. Entonces, nosotros a nivel del mundo, lo que es en herramientas eléctricas, solo Power Tools en el mundo, estamos vendiendo aproximadamente 92 billones de euros. Entonces, es una empresa, una constitución bastante grande, bastante fuerte. Estamos presentes en aproximadamente el 70% de los países a nivel mundial y pues esto nos ha hecho crecer de manera exponencial y cada año hemos venido creciendo más un 4, más un 5 y así sucesivamente en el tema de ventas. Entonces también hemos tenido, digamos, como hemos comprado acciones en diferentes empresas para poder obtener diferentes tecnologías, complementarnos entre nosotros y poder ser uno de los más grandes o líderes a nivel mundial en todo lo que nosotros hacemos. Yo no sabía, me acabo de enterar, y Bosch fue el creador de los ABS que la mayoría de nosotros utilizamos en nuestras motocicletas y en los autos. Sí, nosotros somos muy fuertes en el sector automotriz y empezamos, digamos, como a desarrollar diferentes tecnologías y diferentes patentes, tanto para la línea de calentadores, tanto para la línea de automotriz, tanto para la línea de Power Tools, para la línea de hidráulicos, también hacemos todo este tipo de cosas y somos muy prudentes en generar o ser pioneros en algo que puede generar un desarrollo a nivel del mundo también. Entonces sí lo podemos hacer
somos una empresa que, digamos que las personas que trabajan con nosotros nos prefieren y siempre van a estar ahí con nosotros al pie de la mano para poder trabajar de manera efectiva y ser más grandes, ayudarnos a que nosotros seamos más grandes y que ustedes también sean más grandes con nosotros. Perfecto. El tema de la calidad es uno de los valores esenciales de Agregados. Independientemente de la línea que tú compres en Bosch, siempre vas a encontrar dos factores, tanto la seguridad como la calidad del producto. ¿Por qué? Porque Bosch siempre piensa en que el usuario debe ser seguro al momento de trabajar o al momento de desarrollar alguna actividad con los productos de nosotros. Entonces siempre vas a encontrar esos dos factores importantes en lo que es Bosch a nivel general. Muy bien. ¿Listo? Entonces, dado esto, vamos a continuar con el tema de nuestra capacitación y vamos a empezar y hablemos un poco sobre la parte de lo que son abrasivos. ¿Sí? Entonces, definamos un poco qué es nuestra línea abrasiva. Los abrasivos prácticamente son una línea de lo que ya sería discos o pueden ser hojas de lija o pueden ser diferentes tipos de cosas. ¿Sí? Esto es un mundo de manera específica. ¿Sí? Entonces, el mundo de los abrasivos se clasifica en dos: abrasivos flexibles y abrasivos rígidos. Si nosotros vamos a lo que son abrasivos rígidos, estamos hablando de lo que son discos de corte. Entonces vamos a hablar inicialmente de lo que es un disco de corte. Si nosotros vamos a esto, entonces inicialmente hablemos de nuestro disco estándar for metal. ¿Qué significa? Esto es un disco de corte específicamente para metales. Podemos cortar diferentes tipos de metales, ya sea acero inoxidable, metal ferroso. Podemos incluirlo dentro del mundo de los metales y esto nos va a dar diferentes tipos de rendimientos. ¿Todo de qué depende? Del abrasivo que nosotros utilicemos. En este caso estamos hablando de un abrasivo que es básicamente estándar, que cumple con sus normas, que cumple con sus legalidades, ¿sí? Que el usuario que llegue, lo utilice o vaya a cortar, va a ir plenamente seguro que el disco va a responder, ¿sí? Pero entonces, ¿qué componentes internos va a manejar un disco exclusivo de Bosch que nos puede brindar este tipo de seguridades? Primero, nosotros manejamos dentro de lo que es los discos abrasivos mallas en fibra de vidrio. Estas mallas en fibra de vidrio son en doble capa. ¿Para qué? Para poder darle una mejor estructura a nuestro disco y poder garantizar que él rinda lo que en realidad nosotros decimos dentro de nuestras fichas y estándares de calidad y que el usuario quede con una satisfacción enorme al haber trabajado este tipo de discos. Tengo una pregunta y nos la han hecho algunos miembros de la academia y es el tema de los discos. Hay diferentes precios. Hay discos extremadamente baratos, 700, 800, 900, pero esto no es un disco de ese precio, sino un disco que vale el doble, 1500, 1600, 1700 pesos. La seguridad que ofrece este disco con respecto a un disco de 700, 800 pesos que no tiene las mallas, ¿cuál es la diferencia? Listo, primero lo vamos a ver en dos factores. Primero en el rendimiento, ¿sí? Y segundo como en la flexibilidad que puede tener el disco. Entonces, digamos, un disco que trabaje sin estructura interna, sin malla, porque los hay en el mercado, ¿sí? Que venga solamente la compactación del mineral y del betún, que se llama la resina con la que se compacta. Probablemente cuando se esté trabajando y al momento de tratar de flexarlo, lo que va a suceder es que el disco puede tender a partirse. Entonces, al momento de partirse, lo que va a hacer es generar un accidente para el operario. Y no solamente para el operario, si está trabajando bajo una empresa, digamos que hay un tema básicamente sobre HSE o HSQ, ¿sí? Que son los que rigen este tipo de cosas. Entonces acá es donde nosotros vamos a dar algo muy importante y es que esta estructura de doble malla en fibra de vidrio nos va a poder garantizar que el disco tenga una mejor calidad, una mayor seguridad y un mejor rendimiento. Entonces no solamente es ver el precio, ¿sí? Porque aquí es donde nosotros podemos decir lo barato puede salir caro, ¿sí? Entonces en este caso la idea es pagar lo justo por un disco que sea seguro y que en realidad nos garantice que el producto va a rendir lo que nosotros estamos indicando. En el mercado hay gente que piensa que los productos de Bosch son caros. ¿Son caros? No, no son caros. Nosotros estamos a nivel de un mercado, digamos que dentro de la línea comercial, estamos 100% alineados al mercado, ¿sí? Lo que pasa es que como es una línea que es conocida en el mundo como premium, piensan que está fuera de sus presupuestos. Pero en realidad es una línea, sí, obviamente premium, que genera calidad, pero si lo vas a ver, estamos siempre dentro del mercado y pues generando satisfacciones dentro del usuario, que es lo que más nos interesa a nosotros. Ok. ¿Listo? Entonces, complementando esto, para tener en cuenta los discos de corte sí o sí deben utilizarse dentro de lo que es 100% a 90 grados, o sea, se deben trabajar de esta manera.
¿Por qué? Porque con esto nosotros garantizamos un corte específico y esencial. Importante, y es algo muy puntual que deben tener en cuenta los usuarios de los discos abrasivos, y es que si estoy utilizando un disco de corte, utilicémoslo específicamente para cortar. No lo utilicemos para poder desbastar. ¿Qué pasa? Como esto es un betún, esto es una resina, lo que va a suceder es que el disco se puede ir desgastando por los costados. Y al momento que yo pueda generar otro corte de manera exponencial, lo que va a suceder es que el disco puede tender a partirse mucho más rápido si yo ya lo he desgastado por los laterales. Entonces es importante que nosotros conozcamos que esto es importante para nuestra seguridad. O sea, cuando nosotros trabajamos un disco de corte, hay que tener en cuenta que esto es lo que nos está garantizando un uso tanto para mí, ¿sí? Para el desarrollo de mi trabajo, y ante todo, vuelvo y recalco, que siempre lo vamos a hacer así, la seguridad en todos los entornos. ¿Listo? Pregunta, cuando dices 90 grados, ¿qué pasaría si yo no corto un metal a 90 grados? Cuando nosotros no cortamos un metal a 90 grados, nosotros ejercemos diferentes tipos de presiones sobre lo que es nuestra máquina. Un disco de corte se debe trabajar en una pulidora y especialmente las especificaciones del disco, ¿no? ¿Por qué? Porque acá de pronto me voy a extender un poco en esta respuesta, pero es para que de pronto entendamos un poco más el contexto. Existen diferentes tamaños de los discos de corte, entonces pueden ser 4,5, 7 pulgadas y 9 pulgadas. Pero ¿qué pasa? Cada disco viene diseñado para que ellos giren a ciertas revoluciones por minuto. Si nosotros, digamos, un disco de 9 pulgadas, que es más o menos este tamaño, él empieza a perder su tamaño, ¿sí? Hasta cuando ya queda en un tamaño similar al de 4,5 pulgadas. Hay gente en el mercado o hay gente dentro de sus cosas, por ahorrarse un costo, coge este disco que era especialmente para 9 pulgadas y hoy se lo mete en una pulidora de 4,5 pulgadas. ¿Qué sucede con esto? Al momento de nosotros poner un disco que normalmente gira 6.500 revoluciones y dejarlo para que gire a 11.500 revoluciones, 13.000, la misma presión de giro lo que puede hacer es fracturarlo o puede en realidad generar un accidente. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros no queremos. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Cuando nosotros garantizamos algo de manera muy puntual, y es que en el tema de utilizar sí o sí un disco de corte a 90 grados generamos una presión puntual, una presión específica. Si nosotros lo angulamos a un 45, un 35 grados, es preferible utilizarlo con una guía. ¿Por qué? Porque si lo hacemos nosotros mismos a un breve pulso, lo que va a suceder es que el riesgo de accidentalidad pueda ser mucho más alto. Okay. ¿Listo? Entonces, por eso no se debe de utilizar en otro tipo de, pues digamos, como de angulación. Listo, entonces por esto, digamos que nosotros no debemos trabajar un disco a una angulación diferente a 90 grados. ¿Listo? Entonces, perfecto. ¿Qué es importante tener en cuenta de manera muy puntual en un disco, ¿sí? Abrasivo? Su fecha de caducidad y su fecha de fabricación. ¿Por qué? Porque para eso nosotros debemos tener aproximadamente un lapso de 2 a 3 años. En el anillo que nosotros veamos dentro de nuestro disco, un anillo metálico, ahí va a ir puesto nuestra fecha de fabricación y nuestra fecha de caducidad. Ojo, muy importante, nosotros no debemos utilizar un disco abrasivo que ya esté vencido para dar un desarrollo de un trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos puede ocasionar un accidente. ¿Sí? Es lo que nosotros menos queremos. Oye, ¿qué pasa si está vencido, ya ha caducado el disco? Pueden haber dos factores. El primero, pueda que se sienta muy duro al momento de cortar, ¿sí? Que se sienta y que no tenga que aplicar una fuerza de manera excesiva, porque puede suceder porque el betún ya queda totalmente compactado, ¿sí? Y digamos que después de un tiempo probablemente pueda que se cristalice. O puede haber un segundo factor, y es que el mismo betún o el mismo abrasivo o con la resina con la que viene compactado se pueda desmoronar y lo que haga sea que quede a viva piel, entre comillas, la malla en fibra de vidrio. Y esto, si está generando un tema de giro a alta velocidad, puede generarse que se parta la malla y la malla nos lesione a nosotros. ¿Sí? Okay. Ojo, recomendación. Y acá de pronto un poco en contexto salido de lo que es un disco, las máquinas o las herramientas que nosotros utilicemos para complementar con un accesorio, es importante utilizarla con todos los elementos de protección personal. Primero, cuidando el tema de la seguridad de las personas, y segundo, dando un buen desarrollo del trabajo que nosotros vayamos a realizar, ¿no? Entonces acá, digamos que en esta parte sí o sí las pulidoras deben ir con su respectivo aguardo. ¿Para qué? Para poder garantizar que todo fluya de manera efectiva. Importante, almacenamiento.
¿Cómo debo almacenar este tipo de productos? Ok, este tipo de productos se deben almacenar, digamos que no pegados hacia el piso, porque recordemos que si estamos en un tema de altura como Bogotá, ¿sí? Siempre lo que es el piso, lo que son las paredes y demás, absorben humedad. Entonces los discos no se pueden dar en un tema donde absorba humedad. ¿Por qué? Porque esto me puede afectar el rendimiento del disco o me puede alterar en realidad la compactación del abrasivo. Si yo estoy haciendo un corte y se está calentando el material, ¿le puedo echar agua? No. ¿Qué pasa si le aplico agua al disco y a la superficie que estoy cortando? Primero, digamos que aquí implementamos algo que conocen las personas que trabajan, por ejemplo, en el sector de la metalmecánica, un ornamentador. El ornamentador sabe que cuando está cortando con un disco abrasivo, como es una composición de diferentes químicos, y dentro de eso vienen granos en óxido de aluminio, o pueden venir granos cerámicos, o pueden venir granos en circonio o en carburo de silicio, ¿sí? Son composiciones químicas que al momento de generar por decirlo así, un contacto con el agua, van a generar una reacción. Eso es una acción versus reacción. Entonces, cuando nosotros generamos la acción de llenarlo o tomarlo con agua, primero el metal se tiembla, ¿sí? Y dañamos el trabajo con el metal. Y segundo, el abrasivo que maneja directamente el disco se cristaliza automáticamente y el disco se puede empezar a desmoronar o se puede partir, se puede cristalizar. Entonces es importante no refrigerar los discos para metal, ¿sí? Sino simplemente dejar que por la temperatura ambiente se enfríen o se refrigeren ellos No le mismos. puedo aplicar absolutamente nada, ni aceite industrial, ni nada. agua, ni nada. Nada. Déjelo enfriar, déjelo quietico, no haga nada. Exactamente, ¿por qué? Porque ellos entran en un tema de fricción y en ese tema de fricción se genera el calor y el calor, la idea es simplemente dejarlo que se enfríe solo. Primero porque si estamos trabajando con un metal, el material del metal también se va a alterar, entonces no es adecuado a menos de que estemos haciendo un trabajo diferencial como las perforaciones con brocas, que ahí sí ya se puede hacer otro tipo de cosas, pero eso lo podemos explicar más adelante. Perfecto. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros podamos tener, digamos, como un disco abrasivo de Bosch? Primero, vamos a tener algo que se llama alto rendimiento. Segundo, somos accesibles en precio. Así como tú me decías en el mercado, puedo encontrar discos de 900, 2000, 3000. Nosotros vamos a estar dentro de un rango de precio accesible para que el usuario también pueda probar nuestros productos y pueda tener diferentes tipos de conclusiones en el momento de generar comparativos con la competencia. ¿Listo? Y asimismo nosotros podemos generar, digamos que todo tipo en lo que ya sería abrasivos rígidos, que en este caso son discos de corte. Lo que podemos hacer básicamente es generar cortes sobre todo tipo de metal ferroso y no ferroso, ya que nosotros podemos garantizar esto por las características que posee el disco. El grano que tiene este disco, ¿de qué está hecho? De óxido de aluminio. Entonces digamos que los discos vienen en una composición de óxido de aluminio que es nuestro grano principal o es el grano principal que se va a conseguir en todos los abrasivos a nivel general, ¿vale? Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder garantizar un rendimiento estándar, por eso dice estándar, que si hay diferentes calidades, sí hay diferentes calidades y podemos ir subiendo de acuerdo a la calidad del metal o a la calidad del trabajo que quiera hacer el operario de este tipo de discos. ¿Listo? Entonces, el grupo objetivo al cual nosotros nos dirigimos va a ser prácticamente a las personas que trabajan con estructuras metálicas o puede trabajarlo también la persona que está dedicada a la cerrajería, ¿sí? Que necesita esto. Construcción, también se puede trabajar en el tema de construcción civil para el corte de varilla. Manutención industrial o podemos trabajarlo para el sector de oil and gas, pero un sector de oil and gas suave, no tan industrial. ¿Listo? Y entonces, si quiero industrial, debo tener un upselling de producto para poder garantizar el desempeño que el sector petrolero necesita. O sea, muchos de los accesorios que tenemos acá son para el sector petrolero y se pueden utilizar ahí. Sí, se pueden garantizar. No, pero al final de cuentas todo en el portafolio sí lo tenemos. Sí, en el portafolio sí los podemos tener y sí los podemos garantizar y no vamos a tener ningún problema por el tema. Entonces, es importante tener en cuenta esto y podemos ir garantizando. Entonces, esto es un producto que es relativamente nuevo, no lleva más de un año en el mercado, ¿sí? Y es un producto que nosotros estamos garantizando que entra a competir de primer precio, ¿sí? Es un precio accesible para todas las personas y que tiene un rendimiento superior al que nosotros nos encontramos como cualquier 800, 900 o 1000 pesos en el mercado. Entonces, entramos a competir y podemos garantizar
algo muy, muy puntual, que es el rendimiento, la seguridad y la calidad. Tres factores muy importantes. Sí, y que mira que es extremadamente importante para el que utiliza el disco. Tema de seguridad y tema de calidad y durabilidad del producto. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que uno busca como usuario cuando está desarrollando este tipo de trabajos. ¿Listo? Correcto. Entonces, para cerrar de pronto un tema de los abrasivos, como lo mencioné inicialmente, los abrasivos rígidos son los que nosotros utilizamos para corte o desbaste y los abrasivos flexibles son los que nosotros utilizamos para pulido, limpieza y demás. Algo que no tenga que, o sea, se pueden, en el tema de los abrasivos flexibles, se puede trabajar, digamos que de manera industrial porque hay tipos de limpiezas industriales, ¿sí? Pero pues también podemos garantizar lo que ya sería desbaste dependiendo de qué estemos nosotros utilizando. Un ejemplo, un disco flap, que también lo vamos a ver más adelante y vamos a explicar la diferencia entre lo que es un disco desbaste y un disco flap. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de abrasivos rígidos y ahí ya hablaríamos de abrasivos no tejidos. ¿Listo? Que son dos términos totalmente diferentes y ahí podemos empezar a garantizar un desarrollo porque el mundo de los abrasivos es bastante complejo y es bastante grande. ¿Listo? Ahora pasemos de manera muy específica a lo que son brocas para metal. Ya hablamos de los discos de corte, ahora hablemos de perforaciones en metal. ¿Listo? Entonces, hablemos de nuestra broca HSS Pointec. ¿Listo? Entonces, son brocas que nosotros podemos utilizar de manera muy flexible, ¿sí? Dentro de lo que son perforaciones. Para metales blandos, para metales medios y para metales duros. ¿Qué diferencia nosotros podemos entender al momento de generar una perforación sobre un metal blando o un metal duro? ¿Sí? Las dos diferencias más grandes son la principal, que sí o sí en el metal duro tenemos que utilizar un lubricante, que aquí era lo que yo te indicaba cuando estábamos trabajando en el tema de los discos. Primero, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos generando una perforación estamos haciendo una incisión sobre el material. Es lo mismo que el disco de corte, pero el disco de corte dentro de su componente químico está haciendo un tema de refrigeración en sí. Acá hay que ayudarle porque estamos chocando dos materiales de metal. ¿Por qué? Porque lo que indicábamos al principio de la capacitación, nuestras brocas no son tratadas en calor, nuestras brocas son 100% mecanizadas. O sea, nosotros tenemos un alma 100% de acero que lo que nos va a indicar es que al momento de ser mecanizadas no la vamos a tratar al calor ni no la vamos a torchar, no, porque existen brocas que dentro de su proceso en el mercado pueda que hagan este tipo de procesos. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es que tenemos nuestra varilla en alma de acero, simplemente viene una máquina por este lado, otra por este lado y genera lo que nosotros conocemos como el gusanillo interno o los canales de evacuación de material que están fabricando la broca como tal. Lo que acabas de decir, ¿qué implicaciones tiene en el uso? Ok, listo. Es importante tener en cuenta que cuando una broca de fabricación mecanizada tiene mucha más resistencia que una broca que ha sido tratada al calor. ¿Por qué? Porque principalmente cuando ya la broca ha sido tratada al calor, lo que sucede es que ya pierde las propiedades normales o naturales que contiene el acero. Entonces, nosotros, como no tratamos ese tipo de cosas, sino que simplemente mecanizamos la broca, podemos garantizar una mayor durabilidad, una mejor calidad de la broca y adicional un mejor performance al momento de trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué riesgos hay que cuando una broca es tratada al calor, ¿sí? O torchada al calor? El riesgo que hay o que existe es que como es una fricción y se aumenta el calor al momento de generar la perforación, el riesgo es que la broca se parta. Y cuando la broca se parte, yo puedo llegar a lesionarme. ¿Por qué? Porque es un movimiento en falso. Entonces, supongamos que estoy taladrando y estoy perforando y al momento de que se parta la broca, yo me puedo ir hacia adelante, me puedo ir hacia un costado y esto me puede generar una lesión también. Entonces es importante tener en cuenta esto al momento de trabajar. ¿Cómo yo puedo lubricar y con qué material debo lubricar una broca? Muy buena pregunta. Entonces, como nosotros hablábamos de un tema muy importante en el tema de los discos, que era el templamiento, por nosotros lubricar con agua, acá lo que nosotros vamos a hacer básicamente es lubricar, valga la redundancia, con un lubricante a base de aceite. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo muy similar. Vayámonos a las motos o a los carros. Cuando refrigeran el motor, que dice no, refrigerado por aceite. ¿Por qué? Porque lo que hace es abrir un paso. ¿Para qué? Para que el aceite pase por todas las partes del motor, refrigere y esto haga que el motor no eche humo. Aquí prácticamente va a ser lo mismo. El aceite maneja algo que se llama una viscosidad, ¿sí? Esa viscosidad lo que va a hacer, entre más delgada sea, ¿sí?
va a ser, digamos, como mucho más rápida para la broca, en este caso para los materiales de perforación en metales. Si es muy viscoso, no funciona porque se agruma con la viruta que suelta al momento de generar perforación sobre el metal. ¿Por qué? Cuando nosotros generamos una perforación sobre el metal, se genera una virutilla, como nosotros lo conocemos como aserrín metálico. Es como, digamos, en carpintería, cuando tú cortas, sale mucho micropolvillo. Eso es aserrín de madera. En la metalmecánica o en la metalurgia pasa lo mismo. Entonces, cuando tú perforas, generas esa virutilla metálica que lo que hace es que si no tienes un buen lubricante o un lubricante que no sea tan viscoso, eso se va a empezar a pegar a la broca y nosotros vamos a utilizar un término que se llama intrapar, o sea, que se agruma dentro de la broca y no me va a dejar perforar. Entonces, por eso es importante utilizar un lubricante a base de aceite que no sea tan viscoso, pero que sí cumpla su función de generar un tema de perforación lubricada. El tema de la velocidad con la que yo utilizo el taladro es clave dependiendo de la dureza del material. Claro que sí. O sea, metales duros, ¿yo qué debo hacer? Claro, entonces, digamos que acá aplica un principio de, hablemos entre comillas, de la física, y es que si yo estoy tratando un material muy denso, al momento de generar una perforación, debo bajar la revolución. ¿Por qué? Porque si yo garantizo un material duro y voy a darle una velocidad demasiado fuerte, hay dos opciones. Primero, que yo no pueda tener una perforación óptima. Segundo, que el material empiece a generar un color negro arcoíris, como se conoce en la metalurgia, que indica que se está quemando tanto la broca como el material. Y tercero, nuestra herramienta, por decirlo así, pueda sufrir alguna lesión interna. ¿Qué se refiere? Que pueda llegar a quemarse, que pueda tener un mal desgaste de escobillas o que pueda llegar a sobrecalentarse. ¿Sí? Entonces es importante cuidar esto porque con esto nosotros podemos garantizar perforaciones excelentes, ¿sí? Podemos garantizar una muy buena durabilidad de la broca o de nuestro accesorio y tercero, estamos cuidando la herramienta con la que estamos haciendo esta perforación también. Aunque no es tema de esta capacitación, pero tenemos una capacitación también pendiente con ustedes, herramientas eléctricas e inalámbricas, que Claro es la que siguiente. sí. Claro que sí, la vamos a hacer, la vamos a realizar, porque con eso también nosotros podemos empezar a decirles a ustedes cómo es la manera correcta de utilizar una herramienta y así como la utilizan, cuál es el accesorio que debemos nosotros elegir de manera correcta para poder desarrollar un trabajo. ¿Bien? Bien. Listo. Entonces, ¿qué es importante o qué ventajas tienen nuestras brocas versus las que nosotros nos podemos encontrar en el mercado? ¿Sí? Entonces, voy a poner acá en este lado, nosotros vamos a tener algo que se llama sistema Splint Point, ¿sí? Que es un sistema que la punta de la broca lo que hace es que se divide en 4 partes. ¿Por qué? Porque eso es una forma de nosotros poder atacar el material desde el principio de la perforación hasta el final. ¿Y qué genera esto? Que al momento de trabajar, a pesar de que tiene 2 aristas, las aristas se refiere a los ángulos de corte que tiene la broca desde el principio, ¿sí? Entonces, como nosotros lo podemos ver, entonces digamos que está la broca, ¿sí? Está de esta manera, y acá se va a dividir en 4 partes. En estas 4 partes, en estas 2, la broca arranca y empieza a cortar el material, porque también se le denomina corte al momento de generar la perforación, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a generar la evacuación del material. Al momento de que se corta o que empieza a rasgar el material, va a ser mucho más rápido por este sistema Splint Point y a eso agrégale que también hay un sistema de 135 grados en la punta que me permite evitar el centro punto. Simplemente debo generar una leve presión en la parte trasera del taladro, ya queda totalmente puesto y al momento de arrancar a perforar no me va a arrancar a irse para ningún costado, sino que se va a quedar ahí al 100% y ahí voy a poder garantizar una perforación efectiva. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas que nosotros tenemos. Ahora, otra cosa, cuando nosotros hablamos de la elasticidad sobre lo que ya serían nuestras brocas, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que estamos perforando, la elasticidad se refiere a que no va a ser una perforación dura en el sentido de que vas a sentir una dureza, sino que vas a sentir una flexibilidad al momento de generar la perforación, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestras brocas manejamos una alta elasticidad. ¿Para qué? Para que el usuario no sienta tanta rigidez al momento de perforar, sino que simplemente sienta mucha más suavidad y esto ayude a que sea, digamos, un poco más amigable el trabajo con este tipo de brocas, ya que los metales son metales o materiales duros y esto pues no hace que nosotros podamos avanzar de manera tan efectiva cuando estamos trabajando con un accesorio que es muy rígido.
¿Las brocas del mercado tienen esto? No, solo No. las de ustedes. No puedo decir que solamente la de nosotros, digamos que pueda que existan brocas en el mercado que también cuenten con algún sistema similar, ¿sí? Pues de pronto yo lo denominen de otra manera, pero nosotros sí podemos garantizar que este sistema ayuda a que el operario sea mucho más, digamos que amigable con tanto con la herramienta como con el accesorio y pueda desarrollar su trabajo mucho más efectivamente. No, y mucho más rápido porque es autocentrado. Exactamente, entonces digamos que muchas veces en la metalmecánica o en la metalurgia lo que hacen es que simplemente ponen, golpean y ahí sí perforan, entonces eso es un reproceso, simplemente lo único que yo hago es poner el taladro, genero la presión y ya ahí en adelante arranco a trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces son beneficios que también utilizan y de lo que hablábamos también al principio, como las patentes y como las tecnologías con las que nosotros trabajamos para hacer mucho más amigables los trabajos de las personas que utilizan las herramientas o los accesorios de Bosch. Y llegamos al punto que estábamos hablando y que no es una simple broca, tiene tecnología atrás. Exactamente, entonces otra situación que nosotros nos vamos a encontrar de manera muy puntual es que existen brocas con un afilado en diamante, ¿sí? Que van a permitir que la broca vaya más allá, ¿sí? En el tema de rendimientos. O existen brocas en el mercado de metal que vienen con un componente que se llama cobalto. El cobalto lo que hace básicamente es disipar el calor y por eso aumenta el rendimiento y puede trabajarse sobre metales que son ya demasiado fuertes o metales que ya son, digamos que son 100% estructurales, ¿sí? Entonces digamos que acá nosotros trabajamos con una broca de primer precio que es HSS Pointec, es una combinación entre HSSG, que es acero rápido. Entonces lo que nosotros hacemos es garantizar una vida útil media, ¿sí? Un desarrollo efectivo del trabajo, una alta elasticidad, una muy buena calidad del producto y adicional cumple con su función que es generar perforaciones como nosotros lo necesitamos. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros conozcamos esta parte y es que aquí es donde está la clasificación. Nosotros ponemos acá algo que es HSSG, ¿sí? Pero la idea es que ustedes también vean que en esta parte tiene las mismas o los mismos componentes que la Point. Lo que pasa es que nosotros hicimos una aleación entre la HSSR, que es la broca de primer precio que vas a encontrar en el mercado, y nuestra broca, que es nuestro top, que es la HSSG, ¿sí? Que es la que digamos que utilizan en mucha industria metalúrgica, y ahí con eso hicimos una combinación para poder sacar una broca que nos diera unas especificaciones altas, ¿sí? Con un rendimiento tipo intermedio y que con esto el usuario también quedara conforme con lo que estaba llevando. Entonces, eso fue un desarrollo alternativo que nosotros hicimos que nos dio un muy buen resultado y que adicional el cliente también la prefiere, digamos que en el sector de, por ejemplo, voy a la ferretería de barrio, la vendo allá y el usuario al momento de comprarla va a decir, broca muy buena. ¿Por qué? Porque va a dar el rendimiento que en realidad él necesita. Y mira que hay un punto que es que si la estrategia comercial que uno tiene es enfocada en precio, es imposible de sostener porque siempre va a haber alguien que lo coloque más barato. En cambio, cuando tú coges y diseñas una estrategia que es una relación entre precio competitivo y un desempeño superior, ya es mucho más perdurable en el tiempo esa ventaja competitiva. Claro, claro que sí, porque pues la idea aquí es tener un diseño que sea efectivo para lo que el usuario lo necesita, que lo pueda tener a un precio muy accesible y con eso nosotros vamos a poder llegar y generar algo que es muy importante para nosotros como empresa y es generar un tema de recordación de marca. ¿Por qué? Porque siempre nos van a tener en el radar decir Bosch es muy bueno, me ha salido excelente al momento de generar el trabajo y con eso nosotros podemos garantizar un desempeño excelente en nuestro trabajo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ahora continuando con esto, cerramos ahí lo que ya sería lo que es corte y perforaciones en metales. ¿Listo? Entonces es importante aquí que sepamos diferenciar dentro de lo que es la estructura, porque aquí ya viene algo muy importante y es las brocas para muro, o lo que nosotros denominamos mampostería. A diferencia de lo que son las brocas para metal, las brocas para muro se utilizan mucho para todo el tema mampostero. Aclaremos un poco que el tema mampostero es lo que nosotros podemos encontrar en construcción. Tal cual como, digamos, una perforación sobre un bloque hueco, un bloque macizo, un bloque gris. Todo este sector nosotros lo llamamos mampostería. ¿Y cemento? También funciona, todo eso es llamado mampostería. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de todo esto, existen dos tipos de calidades. Está la broca que perfora muro, ¿sí?
de concreto, o está la broca que nosotros podemos perforar el tema de bloque. ¿Sí? Entonces no es lo mismo perforar o hacer una perforación de manera muy puntual, como colgar un cuadro en su casa, o hacerlo de manera exponencial en una viga estructural. ¿Por qué? Porque van a tener dos tipos de rendimientos. ¿Listo? Entonces es lo que nosotros queremos tener en cuenta. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Estas brocas se van a utilizar con taladros percutores, ¿sí? Los taladros percutores son los que nosotros conocemos para generar perforaciones en mi casa o para poder generar perforaciones en una instalación, ¿sí? Pero algo que no tenga mucha exigencia. Ya si nosotros hablamos de una perforación, digamos, estructural, ahí sí tenemos que utilizar algo que se llama rotomartillos, que ya vamos a ver lo que son brocas y cinceles dentro de lo que son los rotomartillos para nosotros poder tener una dimensión de manera muy puntual de lo que es trabajar con un taladro o trabajar con un rotomartillo. Pero la broca sería la misma. No, la broca cambia. Ok, o sea, esta broca no sirve para rotomartillos. No, señor. Esto sirve solamente para taladros de percusión. ¿Listo? Que es importante tener en cuenta. Ahora, si nosotros hablamos de eso, nosotros estamos en lo que es esta broca para muro, que es la SIL 1, que es la puntual, la que nosotros hablamos. Esta broca SIL 1 es la que nosotros podemos garantizar que viene fabricada y regida bajo la norma ISO 5468, que es la norma estándar a nivel Latinoamérica que me permite trabajar sobre este tipo de mampostería. ¿Por qué? Porque es una broca que dentro de lo que ya sería su punta va a manejar algo que se llama una pastilla en carburo de tuxteno. Definamos un poco el tema del carburo de tuxteno. El carburo de tuxteno es un material de alta densidad que me permite generar perforaciones, cortes y demás sobre cualquier tipo de superficie. ¿Por qué hablamos de perforaciones y de cortes? Perforaciones porque los podemos trabajar en lo que ya sería brocas, ¿sí? Y cortes porque nosotros podemos trabajarlo tanto en lo que son cuchillas para sierra sable o para escalar, o su efecto sobre lo que ya serían algunos discos que vienen con incrustaciones en carburo. Entonces, el carburo de tuxteno es importante nosotros poder tenerlo para poder garantizar perforaciones sobre material mampostero. ¿Listo? Listo. Entonces, esto con lo que ya sería broca SIL 1. Ahora hablemos un poco de lo que es nuestra broca multiconstruction. Si nosotros vamos a un tema de una broca multiconstruction, como su nombre lo indica, es una broca que puede trabajar diferentes tipos de materiales mamposteros. Hablemos de ladrillo, azulejo, podemos hablar de concreto, podemos hablar de bloque, bloque gris, bloque hueco, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, todo esto lo podemos garantizar. Pero ojo, como su nombre lo indica que es multiconstruction, nosotros podemos en esta parte garantizar perforaciones de maneras eventuales o espontáneas sobre maderas o sobre metales o aluminios, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Cambiar la posición de funcionamiento de nuestro taladro percutor. ¿Por qué? Ya no tenemos que dejarlo en percusión, sino que sea solamente rotación. Todos los taladros lo traen esto y para nuestra capacitación de herramientas eléctricas lo vamos a especificar y lo vamos a nombrar de manera muy puntual, ¿sí? Entonces aquí vamos a complementar una cosa con la otra. Y con esto nosotros podemos garantizar que nuestra broca multiconstruction no va a trabajar a las revoluciones totales de un taladro, que pueden ser 3.800 revoluciones, sino que es una broca que se debe trabajar entre 1.500 y 2.000 revoluciones para poder garantizar las perforaciones efectivas y poder trabajar de manera muy exponencial a cualquier tipo de material. O sea, reduzco la velocidad del taladro para utilizar bien esta broca en especial. Exactamente. Y así nosotros podemos garantizar diferentes perforaciones. ¿Tengo que tener algún tipo de cuidado cuando cambie de materiales? No, en esta parte no, porque es una broca que viene 100% afilada en diamante, ¿sí? Al momento de ser afilada en diamante me va a brindar un upselling versus la SIL 1, que es la que nosotros tenemos de manera cromada. Entonces esta broca multiconstrucción va a ser de pronto un poco más costosa en el mercado, pero sí va a tener, digamos, ese upgrade que es afilada en diamante y va a poder garantizar las perforaciones sobre cualquier otro tipo de material, ¿sí? Entonces aquí nosotros no tenemos ningún cuidado, o sea, no podemos o no debemos tener, digamos, como un cuidado menos de que sea garantizar una perforación efectiva. Pero que pronto sea celoso un material con el otro, no. ¿Quién es el que le puede sacar el jugo a este tipo de material? Digamos, a este tipo de broca multiconstruction, la persona que se dedica a lo que es instalador, digamos, puede ser también un panelista, ¿sí? O en su efecto el maestro de obra o la persona que se dedica a hacer arreglos en su casa de manera hobbyista, que le guste tener cosas de muy buena calidad, en el sentido de que le gusta lo top.
Pero si de pronto él quiere tener algo de calidad también, pero que no le cueste tanto, tenemos la broca Sil 1, que es la cromada que nosotros estábamos viendo anteriormente. Pero pienso que la ventaja grandísima de esta broca es que se pueden utilizar diferentes materiales y eso para ciertos trabajos me va a ayudar bastante para no tener que estar cambiando de brocas. Exactamente, entonces es importante tener en cuenta la ventaja que me puede dar dentro del desarrollo de mi trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya vamos a empezar a ver algo muy puntual y es la diferencia entre una broca y una broca para rotomartillo. ¿Por qué? En una broca para rotomartillo su estructura se sigue conservando de alma de acero, pero sin embargo nosotros vamos a tener algo de manera muy diferencial en lo que ya sería su encastre. ¿Por qué? Hablamos de brocas SDS. El término solamente SDS significa Special Direct System. Es un término en inglés que significa sistema especial directo. ¿Por qué? Lo único que tú vas a hacer es poner la broca en el portabrocas del martillo, generas una presión hacia atrás y ella ya encastra. En cambio, con una broca cilíndrica lo que vas a hacer, o con las brocas que estamos viendo anteriormente, el mandril del taladro va a tener una llave, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo que ajustar de manera muy puntual. Entonces son las dos diferencias de trabajar tanto un martillo como un taladro percutor en lo que ya sería el desarrollo de mi trabajo. Si un taladro percutor no es para trabajar viga estructural, las brocas y los rotomartillos sí lo podemos hacer. Entonces ahí es donde nosotros entramos a ver. Pero si nosotros hablamos de la broca CS Plus que nosotros manejamos de primer precio, ¿sí? Esta viene con dos aristas de corte, ¿sí? O dos aristas que me generan al momento de empezar a generar la perforación, me empiezan a generar una evacuación pronunciada del material. Viene también con una pastilla en carburo de tuxteno de alta densidad, de alta resistencia, que me permite trabajar sobre concreto estructural y poder garantizar una perforación específica. ¿Qué otra situación nosotros podemos tener en cuenta? Nosotros tenemos una norma que es la PGM. Esta norma que es la PGM nos da el aval de poder decir que el diámetro de la broca me va a garantizar un diámetro de perforación exitoso. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros podamos garantizar esto de manera muy puntual. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos de manera muy diferencial que si el costo entre una broca cilíndrica y una broca para rotomartillo puede cambiar, sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque la broca para rotomartillo siempre va a ser un poco más costosa que una broca para taladro. Listo, entonces así como nosotros tenemos brocas para concreto y todo esto, así mismo también vamos a manejar lo que son nuestros discos de diamante. Lo que son nuestros discos de diamante nosotros los utilizamos para lo que ya son cortes o mal conocido en el mundo de la construcción como regatas, que es como cuando tú ves en una pared que generan una línea o cuando de pronto tú ves que vas en la carretera y ves en el asfalto que hay una línea que acabaron de hacer o que hacen con una máquina, a eso se le denominan regatas. ¿Sí? Entonces todo eso se hace directamente con lo que son nuestros discos diamantados. ¿Por qué tiene que ser diamantados? Porque el diamante, ¿sí?, que se utiliza versus la composición del metal o el alma de acero del metal, ¿sí?, se genera un material demasiado o extremadamente duro dependiendo de lo que nosotros queramos cortar o lo que vayamos a hacer. ¿Por qué? Existen discos de diamante que son para roca natural, existen discos de diamante que son para asfalto, otros que son específicamente para concreto armado, otros que son para concreto sin varilla o sin estructura, ¿sí? Y existen unos discos que son de manera universal. O también están nuestros discos eco, que son nuestros discos de primer precio, que nosotros vamos a dar un muy buen rendimiento en el disco, ¿sí? Vamos a dar unas propiedades y unas características puntuales, pero que también nos va a brindar el desarrollo efectivo y exitoso de un trabajo para el maestro de obra, para la construcción, para el pequeño ferretero también, o para la persona que se dedica prácticamente a hacer gallitos o trabajos en su casa o al vecino, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos encontrar varias cosas y los discos de diamante yo los puedo utilizar para bloque hueco, bloque gris, puedo trabajar concreto estructural, puedo trabajar concreto pues digamos que suave o concreto de andén, pero hay que poder saber identificar la necesidad de cada uno. Entonces, hay algo muy puntual y es que dentro de lo que son los bordes del disco existe algo que se llama bandas de diamantes. Esas bandas de diamantes tienen una altura. Existen en el mercado bandas de diamantes de 7, de 10, de 15 y hasta de 20 milímetros, ¿sí?, de grosor, pero pues eso también compone la intensidad del trabajo de cada uno de los discos. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos garantizar que el disco tenga un rendimiento, ¿sí?, efectivo, que tenga cierto tiempo de rendimiento de acuerdo al trabajo que yo esté realizando.
Entonces es importante tener en cuenta eso. Dentro de esto existen discos de 4,5, 7 y 9 pulgadas. ¿Cuáles son los que más se utilizan en el tema de la construcción? 4,5 y 9 pulgadas. En la metalmecánica es al revés, son 7 pulgadas y 4 pulgadas, pero que si existen las tres medidas para tanto para la metalmecánica como para la parte de construcción, sí existen. Y se pueden trabajar y eso ya depende de la persona que desarrolle el trabajo. ¿Y qué herramienta eléctrica debo utilizar para los discos diamantados? ¿Pulidor también? Lo debo utilizar en pulidoras, pero hay una máquina muy puntual que nosotros conocemos como regateadora, ¿sí? Okay. La regateadora es, digamos, es parecido a una sierra, ¿sí? Pero vas a poner el disco diamantado y lo que vas a hacer es poder apoyarla para poder hacer los cortes sobre pared o para hacer los cortes de manera muy puntual en el piso. ¿Eso también ¿sí? lo tiene Bosch en su portafolio? También nosotros la manejamos dentro de nuestro portafolio para nosotros poder garantizar un complemento a estos discos diamantados. ¿Y existen cableadas e inalámbricas o solamente cableadas? Por ahora solamente en regateadoras tenemos eléctricas, o sea, a cable. En pulidoras sí manejamos las dos, tanto inalámbricas como eléctricas a cable. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a poder tener, digamos, como conversiones. Entonces ahí digamos que tenemos dentro de lo que son nuestra tecnología inalámbrica una tecnología que se llama biturbo, que son motores con mayor potencia, mayor precisión, libres de escobillas y que nos pueden garantizar un 30% más de autonomía a una que viene con escobillas. ¿Sí? Entonces ahí este tipo de términos los vamos a explicar cuando nosotros tengamos nuestra capacitación en tema de herramienta eléctrica y ahí vamos a entrar a comprender varias cosas y el complemento importante que tiene accesorios en cada una de estas máquinas. ¿Listo? Entonces este tipo de disco que es nuestro disco eco vamos a poder nosotros garantizar cortes digamos que en material de mampostero blando o mampostero tipo intermedio, ¿sí? Ya mampostero duro, ya sí o sí debemos utilizar un disco con mejores características y con eso nosotros podemos garantizar un tema muy importante y es, pues digamos que los rendimientos, ¿no? Entonces existen rendimientos bajos, medios y altos. Entonces ahí también es importante nosotros poder indicarle al usuario cómo lo podemos trabajar. ¿Listo? Entonces, ahí ya digamos que cerrando lo que ya sería nuestra parte de brocas y para taladro y brocas para rotomartillo y tanto esto lo que serían nuestros discos diamantados para todo el tema mampostero. Entonces vemos una diferencia abismal entre el uno y el otro y acá en nuestros discos diamantados también vamos a poder garantizar diferentes tipos de formatos. Entonces en los discos diamantados podemos encontrar discos desde 4,5 hasta 14 pulgadas o 16 pulgadas que son nuestros discos de gran formato que podemos utilizar en máquinas de piso, podemos utilizar en máquinas frontales, que ya son mucho más industriales y más estructurales. Para hacer mucho más fácil esta capacitación, nos muestras el producto, pero al final de cuentas, por ejemplo, aquí aparece el disco diamantado, la línea Eco, pero realmente lo que tú decías, hay diferentes niveles, diferentes productos. ¿Cuántos productos pueden estar relacionados con discos diamantados en tu portafolio? En mi portafolio no, demasiados, digamos que un número exacto no te puedo dar porque pues de hecho en estos momentos estamos haciendo una transición muy importante y estamos ingresando a una línea que es Pro, ¿sí? Que es una línea intermedio alta que nos va a garantizar un precio más bajo pero pues un muy buen rendimiento. Entonces actualmente en la línea de accesorios nosotros garantizamos 3 tipos de producto. El producto line o económico, ¿sí? Que es el que puede utilizarse o el que la persona puede cogerlo de primer precio y lo puede garantizar, lo puede trabajar, ¿sí? El producto Pro, que es el tipo intermedio alto, que es el que nosotros podemos garantizar de un costo medio, ¿sí? Pero que vas a tener un muy buen rendimiento. O está nuestra línea Expert, que es nuestra línea top y que asimismo nuestro costo también es top para, digamos, esas industrias que están garantizando un trabajo esencial y que no quieren estar, venga, vaya, compre, venga lo otro, sino ya compren exactamente lo que van a trabajar y les dé el rendimiento adecuado. Entonces ahí, digamos que en monto de referencia tenemos bastantes referencias a nivel global. ¿Listo? Y vamos a pasar a algo muy importante acá. Vamos a trabajar o vamos a ver algo que se llaman las sierras copas o las copas sierras como también las conocen directamente en el mundo ferretero. Entonces, vamos a ver algo acá específico y es que estas sierras copas van a decir, no, vamos a trabajarlas y dicen BIM o BIM, ¿sí? Que son, entre comillas, un resumen de lo que dice bimetálico, ¿sí?
Si nosotros hablamos de esto que dice bimetálico, hablamos de que son dos tipos de metales los que se pueden trabajar, ¿sí? Ojo, existen sierrascopas para poder trabajar madera, otras para poder trabajar plásticos, otras para trabajar concreto y otras que son específicamente para trabajar metales. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo trabajar una sierracopa para un acero inoxidable o para un metal ferroso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos un tema de un acero inoxidable, el acero inoxidable tiene un comportamiento muy peculiar. ¿Cuál es? Es un material que es muy duro pero muy blando a la vez, ¿sí? Entonces, digamos que para usted moldearlo es blando, pero para usted poder perforarlo, cortarlo y demás es muy duro, es muy denso. Entonces es un comportamiento muy peculiar que existe dentro de lo que es nuestros metales o los metales que se ven a nivel del mundo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una sierracopa bimetálica, quiere decir que va a tener un componente muy específico o muy importante para poder trabajar el metal, tanto ferroso como no ferroso, que son los dos tipos de metales que existen en el mundo. ¿Sí? Entonces, dentro del material ferroso puede estar el acero cold roll, puede ser, digamos que es un mundo muy global. Dentro de lo que es, digamos que metales no ferrosos, está el cobre, está el aluminio, está el bronce, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que acá, cuando nosotros vemos una sierracopa, podemos garantizar que viene con un componente extra y es un 8% de cobalto o un 8% de composición de cobalto dentro de su componente metálico para poder generar perforaciones sobre este tipo de material. Ojo, que es importante, que si yo estoy trabajando una sierracopa dentro de lo que es un acero inoxidable, lo paso a un metal y vuelvo a trabajar en el acero inoxidable, la sierracopa y el metal no se van a comportar de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay una ley muy importante entre metales y es que entre metales son muy celosos dentro de sus componentes, ¿sí? Entonces, cuando ya se contamina un material que yo voy a volver a trabajar dentro del acero inoxidable, el mismo acero se va a comportar de una manera muy diferencial, no me lo va a permitir y la perforación o el bocado que yo quiera sacar con la sierracopa se va a volver muy duro de sacar o simplemente la copa no va a cortar. Eso no lo sabía. Entonces, pero pasa, en la experiencia tuya siempre en pasa. la industria pasa demasiado, ¿sí? Entonces ahí es donde puedes comprar una sierracopa con cobalto o sin cobalto. Cuando la compras sin cobalto tienes que tener en cuenta que no te sirve para acero inoxidable, solamente metales ferrosos. Ahora, muy importante, que si la sierracopa bimetálica yo la puedo trabajar en madera, claro, yo la puedo trabajar en madera, pero no me va a dar el mismo rendimiento que una sierracopa que es específica para madera. ¿Por qué? Porque como es bimetálica o es diseñada para corte de metales, lo que va a suceder es que puede entender que el diente se puede entrapar o se puede llenar de mucho material de madera y no va a generar un corte de manera específico o puntual. Una pregunta, ¿adaptadores para sierracopa? ¿Esos adaptadores que vende Bosch sirven para todas las sierracopas o cómo funciona el tema de los adaptadores? Nosotros manejamos dos tipos de adaptadores, ¿sí? El primer adaptador que nosotros manejamos es el convencional, el que viene de rosca de 5 octavos, si no estoy mal, y hay una que viene de pulgada y 3 octavos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ojo, el primero es el que nosotros utilizamos para medidas pequeñas, ¿sí? Que es el que nosotros utilizamos, un ejemplo, para medidas desde 16 milímetros hasta aproximadamente 25 milímetros, que es una pulgada, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte nosotros podemos garantizar un adaptador hexagonal. Hay otro adaptador hexagonal que viene con dos sujetadores en los costados, que esto lo que va a hacer es permitirme generar una sujeción para copas de mayor dimensión. Cuando hablamos de pulgada y media, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4, porque existen sierrascopas hasta de 6 pulgadas. ¿Sí? Entonces, hay un adaptador que viene con dos sujetadores para que la copa, cuando quede incrustada, quede totalmente sujetada y no vaya a haber peligro de que se zafe o se gire y nos vaya a accidentar. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta. Y hay otro tipo de adaptador que es el Power Change, que es un adaptador de cambio rápido, que simplemente lo que nosotros hacemos es generar un tema retráctil,
y con esto cambiamos la copa y podemos garantizar. Pero son copas un poco más sofisticadas, su valor o su costo es un poco más alto, pero son copas o son, digamos que una serie de copas que nos van a permitir un trabajo mucho más ágil, siempre y cuando, digamos que nosotros trabajemos de lleno con este tipo de herramientas y este tipo de accesorios. ¿Listo? Si no lo trabajamos y simplemente lo que hacemos es venderlo para hacer 2 o 3, 4 o 5 perforaciones, está perfecto el primer sistema de adaptación, que es el universal. ¿Listo? Entonces en sierras copas es importante tener en cuenta que cuando vienen con 8% de cobalto es para trabajar los dos tipos de metales y cuando vienen sin cobalto es para trabajar material ferroso. ¿Se pueden trabajar en madera? Sí, pero pues hay que tener en cuenta que simplemente van a tender a atraparse un poco más y el rendimiento va a ser diferente. ¿Listo? Entonces acá cerramos esta parte de las sierras copas y ahora hablamos de lo que ya son nuestras hojas de sierra para calar. ¿Listo? Entonces nosotros en Bosch tenemos, digamos, como un tema de colores de manera muy puntual y es que nosotros los vamos a identificar para cada uno de los diferentes tipos de trabajo. Tal cual, primero, si nosotros hablamos de las sierras para calar, hablamos de que son cuchillas que vienen con encastre tipo T. Existen dos tipos de encastre en el mercado. Hablamos del encastre tipo U o el encastre tipo T. Nosotros como Bosch manejamos en el 98% de nuestro portafolio lo que son tipo T. ¿Por qué? Porque fue, digamos, como el encastre que se volvió de manera universal para nosotros poder garantizar un tema de desarrollo específico y de incluir tecnologías dentro de lo que ya serían estas cuchillas. Hay unas cuchillas que vienen con carburo de tungsteno, hay otras cuchillas que vienen específicamente para cortar metales, unas para cortar maderas, otras para cortar plásticos, otras para aplicaciones especiales, ¿sí? Aplicaciones diferenciales. Ya hay una que viene dentro de esta que es de color negro, que es para aplicaciones especiales, el corte de cerámicas. O sea, tú puedes coger una caladora, viene la cuchilla con incrustaciones en diamante y vas a poder garantizar un tema de corte sobre una cerámica máximo de 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, ojo, tiene que ser cerámica, no puede ser porcelanato, ni puede ser azulejo, ni nada de eso, porque es un material mucho más compacto. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Y ya lo que es blanco, se puede hacer una combinación entre madera y metal. Entonces, aquí nos vamos a poder encontrar también, digamos, como en un tema de revoluciones que es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos, digamos, lo que es el sector de la madera y vamos a un tema de una pieza que es maciza, hablemos de lo que es un ejemplo, un roble, que un roble es demasiado denso. Entonces nosotros debemos cuidar el tema de lo que ya sería nuestras revoluciones en las caladoras. Si el material que nosotros vamos a cortar es un balso, podemos trabajar en la revolución máxima. Pero si digamos que vamos a trabajar un material muy duro, lo que nosotros debemos hacer es cuidar la revolución de la caladora y empezar a generar el grosor. También es muy importante. ¿Por qué? Porque hay cuchillas que son más o menos de 4, 6 y 8 pulgadas, o podemos llegar hasta 10 pulgadas, que son cuchillas que son bastante largas, ¿sí? Y que nos pueden permitir trabajar madera que sea bastante gruesa, entre 4 y 5 centímetros. Pero en esta parte lo que va a suceder es que la caladora también debe contar con ese tipo de especificaciones para poder trabajar materiales mucho más gruesos. ¿Listo? Si la caladora no cuenta con eso, es preferible trabajar una madera mucho más delgada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque generalmente las cuchillas más comerciales son las que vienen de 4 a 6 pulgadas. ¿Para qué? Para poder garantizar un rendimiento óptimo y asimismo también nosotros poder garantizar una durabilidad de la cuchilla y tener un corte seguro. Entonces, en madera es exactamente la misma recomendación que en metales. La dureza significa que yo tengo que bajar la velocidad. Entre más duro, menos velocidad. Exactamente, tal cual. Entonces es lo que nosotros debemos garantizar. Ojo, cuando nosotros estemos trabajando un tema de piedras con cuchillas especiales de color negro, entonces digamos que lo que son azulejos blandos o los azulejos duros, es preferible no trabajar los azulejos duros. Los azulejos blandos se van a trabajar en una revolución entre la número 3 y número 4 que viene especificada en cada caladora independientemente de la marca. ¿Por qué? Porque el número me va a dar, digamos, como un tema de revoluciones específicas para poder garantizar un desarrollo de un trabajo específico o puntual. Si yo quiero tener la información de velocidades, recomendaciones, toda esa información la tienen disponible. Todo está al 100% disponible. Digamos que si son para clientes que ustedes estén manejando, nosotros podemos facilitar la información sin ningún problema. Todo lo que son procesos de fichas técnicas,
de todo este tipo de, digamos, como de relacionamiento técnico también lo podemos compartir y no tenemos problema por el tema. Perfecto, porque nosotros qué hacemos en queproducto.com tratamos de subir fichas técnicas, recomendaciones, absolutamente todo. Claro que sí, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la idea es entregar una información completa, tanto de uso como de, pues digamos, como de desarrollo de trabajo también. No hemos hablado de un tema y es el tema de garantías de accesorios. Es muy difícil que se dé. Pues digamos que dentro de lo que son nuestros accesorios, nosotros no hemos presentado, digamos, como fallas en lo que ya sería y para dar 100% garantías, no. Lo que pasa es que también es muy complicado determinar una garantía por un accesorio. ¿Por qué? Porque digamos que hay personas que desarrollan su trabajo, pero hay aplicaciones que las hacen de manera incorrecta. Entonces es muy difícil cuando es un consumible garantizar, digamos, como de parte de la persona un desarrollo muy específico. Nosotros damos nuestra guía, nosotros decimos cómo lo podemos trabajar dentro de las instrucciones o especificaciones técnicas, decimos cómo se puede trabajar, sobre qué parámetros se puede trabajar, pero pues en realidad nosotros no recibimos garantías de manera constante con lo que ya serían nuestros accesorios. Hay un tema de los centros de servicio y diagnóstico que ustedes tienen, son creo que 42. Sí, manejamos 42 centros de servicio a nivel nacional. Estamos, digamos que en varias zonas del país, donde pues pueden acercarse a cualquier centro de servicio de manera próxima. O sea, si en algún momento tienen algún problema con un accesorio, se pueden acercar al centro de servicio. El centro de servicio cuenta con técnicos especializados, avalados también por Bosch, para que puedan garantizar o puedan opinar si hay o no hay un tema de garantía sobre el accesorio. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora, digamos que nosotros dentro de lo que son nuestras escaladoras nos vamos a encontrar con diferentes términos como HCS, HSS, HM, TC o CT, ¿sí? Que aquí es donde nosotros podemos empezar a determinar, y es que va a decirse que puede ser HCS, High Carbon Steel, o acero de alto carbono, ¿sí? Vamos a poder tener High Speed Steel, que es prácticamente lo que es acero rápido, que era lo que hablamos con las brocas HSS, HM, que significa material sinterizado, pues fabricado con carburo, y todo lo que es TC, carburo de tungsteno, y CT, que es carburo de tungsteno, pues digamos que ya es sinterizado para poder garantizar pues diferentes tipos de desempeño sobre nuestra escalada. ¿Listo? Entonces, aquí es fácil poder determinar esto, y aquí es donde nosotros ya cerramos esta parte de lo que es cuchillas para cierre de calar. Entonces nosotros como Bosch contamos con cuchillas para calar para madera, para metal, combinados, para poder trabajar plásticos, para poder trabajar materiales mamposteros tales como la cerámica también. ¿Listo? Entonces, en Bosch vas a encontrar un mundo increíble de herramientas, de accesorios, y siempre vas a encontrar el complemento perfecto para el desarrollo de tus trabajos. Entonces, acá en esta parte vamos a hablar de algo muy puntual, y yo creo que ya con esto nosotros cerramos la capacitación del día de hoy, y son nuestros discos flap, ¿sí? Que dentro de nuestros discos flap aquí hablamos de los abrasivos no tejidos, ¿sí? Entonces, que son abrasivos que vienen prácticamente compactados, que aquí es donde nosotros vamos a poder garantizar un tema de, perdón, estos son abrasivos tejidos, ¿sí? Entonces acá, ¿qué va a pasar? Dentro de lo que son los discos flap, vamos a encontrar dos tipos de discos flap. Uno que es curvo y uno que es recto, ¿sí? El que es curvo me va a dar prácticamente un tema de trabajo angulado, para que cuando yo lo esté poniendo y esté trabajando sobre la pulidora, me deje trabajar sobre un ángulo y sobre una parte específica. El que va a ser recto va a trabajar de esta manera y va a poder abarcar un poco más en el tema del trabajo. ¿Listo? Entonces, en el consumo diario, la persona que esté trabajando dentro de su sector metalmecánico va a poder garantizar también un tema de trabajo seguro, ¿sí? Nuestros discos flap son seguros y nosotros podemos trabajar discos flap en óxido de aluminio, en circonio, en carburo de silicio, etcétera, etcétera. Vamos a ver una diapositiva más adelante donde vamos a especificar esto y para qué los podemos trabajar y cómo está su categorización de rango desde el más económico hasta el más top, para que podamos entender de pronto un poco más cómo funciona el tema de los granos abrasivos, que era con lo que entrábamos nosotros en esta capacitación a hablar de manera muy puntual. ¿Listo? Entonces, si lo trasladamos a nuestros discos flap, inicialmente es elegir qué tipo de disco nosotros queremos trabajar.
Por lo general es mucho más fácil trabajar con el disco flap curvo, ¿sí? Porque se deja manejar más, tiene mayor flexibilidad, tiene mejor, o se deja moldear mucho más cuando nosotros estamos trabajando sobre alguna superficie. ¿También ¿Listo? se utiliza con pulidoras? Sí. Sí. Pero tengo una pregunta y es, en los discos de corte tenemos doble malla para la seguridad. En estos, ¿qué tenemos? En esto nosotros tenemos, digamos que como no es una compactación completa de todo el disco, sino que simplemente son cuadros de tela pegados unos sobre otros, entonces se pegan y se compactan a calor, ¿sí? Sobre una base de fibra. La base de fibra va a ser la estructura. Y es muy similar a la estructura interna que tiene un disco. ¿Por qué? Porque es fibra de vidrio, por eso se llama base de fibra, y viene con una malla puntual gruesa para poder garantizar el tema de una estructura sólida sobre el disco. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede conseguir una pulidora? 13.500 revoluciones. ¿Y por qué te estoy haciendo la pregunta? Porque cuando yo tengo un producto moviéndose a 13.500 revoluciones, si se llega a romper, me puede cortar y me puede lesionar de manera grave. Por eso el tema de la seguridad es tan importante en el tema de discos. Sí, claro que sí. Digamos que en un disco flap, para que se parta un disco flap en este caso, porque su estructura de fibra es demasiado gruesa, para poder que él se llegue a partir es porque lo chocamos contra alguna superficie de manera muy dura. ¿Sí? Entonces, de resto, no debería por qué pasar o no debería por qué suceder que un disco flap se parta por la presión del giro de la pulidora. La verdad, de lo que llevo trabajando, que son más o menos casi 12 años trabajando en la herramienta, no conocí el primer caso de que EGA se fracturó o se partió un disco flap. No. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante que nosotros podamos conocer? Nosotros manejamos un disco flap a base de circonio, ¿sí? Que el circonio es el que nosotros o el que nos va a poder permitir trabajar sobre acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el circonio es un componente o un grano abrasivo de mayor, pues digamos que densidad y durabilidad que el óxido de aluminio, y esto nos permite trabajar sobre acero inoxidable de manera muy puntual. Y aplica lo mismo, si trabaja un acero inoxidable, trabaja un metal, ya déjelo en el metal ferroso, no lo trabaje, no lo vuelva a trabajar en el acero inoxidable. ¿Por qué? Porque se va a comportar diferente y en este caso si estamos haciendo una limpieza, un pulido y demás, se va a empezar a comportar con unos colores totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes tengan esta parte muy clara. Y ahora hablemos de algo muy puntual. Entonces, si nosotros vemos en la tabla que les voy a compartir o que de pronto vamos a ver en la siguiente imagen acá dentro del video, vamos a poder ver que empezamos desde la parte superior a la parte inferior, empezamos con óxido de aluminio, después vamos con carburo de silicio, circonio y granos cerámicos. Ojo, si vemos las flechas que aparecen al costado derecho, vemos que dice price, que va precio de arriba hacia abajo, ¿sí? Y hay otro que dice performance, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El performance de grano cerámico es el más alto, ¿sí? Es el más top, ¿sí? Entonces, asimismo también va a ser su costo. El óxido de aluminio es el que nosotros encontramos de manera mucho más ordinaria, ¿sí? En cualquier lado. Entonces no vamos a poder garantizar, digamos que para cualquier tipo de metal. Si nosotros trabajamos un tema de carburo de silicio, son aplicaciones que nosotros podemos tener, digamos, como para piedra, para vidrio, para lata o para aluminio. El carburo de silicio es muy puntual para eso. Y el circonio nosotros lo vamos a poder garantizar para aceros inoxidables o para hierro fundido. Si nosotros vamos a trabajar lo que ya sería discos con óxido de aluminio, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar diferentes tipos de aceros, metales ferrosos. Si trabajamos todo lo que es carburo de silicio, podemos dar una aplicación limitada para poder trabajar piedra, vidrio, lata y aluminio. Si es circonio, es para trabajar aceros inoxidables y hierro fundido. Y todo lo que son grano cerámico, podemos trabajar todos los materiales en potencia de alta densidad en lo que ya serían nuestros metales. ¿Listo? O sea, todos los metales de alta densidad los podemos trabajar con grano cerámico, él va a responder. ¿Por qué? Porque el grano cerámico es el de mejor solidez al momento de trabajar, pero su costo va a ser el costo top. ¿Listo? Y el costo del acero del óxido de aluminio va a ser el costo más bajo. ¿Qué significa tecnología Prisma? La tecnología Prisma, como lo vemos ahí en la imagen, son unos granos cerámicos triangulares, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros trabajamos un tema de un grano en óxido de aluminio, lo que va a suceder es que él va a raspar el material, ¿sí? Lo va a raspar hasta que lo desgasta. En este caso, la tecnología Prisma, por ser tecnología triangular, lo que va a hacer es que va a rasgar el material. Entonces vamos a ver que en vez de rasparlo, lo que va a hacer es empezar a rasgarlo y desecharlo.
¿Para qué? Para poder arrancar el material, básicamente esa es la palabra, arrancar el material metálico de su misma superficie y poder moldearlo a lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces, esta es la tecnología que nosotros estamos manejando en los diferentes tipos de granos, cómo se comportan, para qué los necesitamos, y con esto ya nosotros prácticamente cerramos, mostramos una tecnología muy importante de lo que es trabajar con los accesorios Bosch, la seguridad que nosotros tenemos, y asimismo nosotros garantizamos un trabajo de calidad para el usuario. Muchísimas gracias, Gerson, por participar en la academia y está cordialmente invitado a trabajar en la siguiente capacitación de herramientas eléctricas con cable y las inalámbricas. Claro que sí, Fernando. Muchísimas gracias por el espacio. De igual manera, la idea es aclarar todas las dudas. Si de pronto hay dentro de la academia dejan dudas, comentarios y demás, podemos resolverlos y podemos responder en lo más pronto posible las dudas que sugieran a todas las personas que están viendo estos videos. Muchas gracias. Gracias.